De tantas lágrimas, de tantas situaciones difíciles, hay que ser dueño de sí mismo. Yo recuerdo una vez que aprendí, estando yo recién bien jovencito de párroco, una que se iba a casar y me cambió los bancos de la iglesia. Yo que tenía los bancos bien ordenados, los bancos ordenados en el templo. Eso me dio coraje. Y me voy para allá. Y barrí 11 salvando a aquella gente. Le dije malas palabras, pero le dije las cosas. Y la persona me dice, me toca la persona y me dice, padre, yo creía que usted era más dueño de sí mismo. Yo creía que usted como cura era más dueño de sí mismo. Le pedí perdón a ustedes. De ahí hasta el día de hoy no he vuelto jamás a echar el perro primero o a usar el río antes de llegar ahí. Primero hay que, para eso he tenido la inteligencia, recapacita. Para eso he tenido la madurez, para que veas por donde vas. Y para eso he tenido que ser dueño de ti mismo y de ti misma, para que no te desvirtúen tu felicidad y tu paz y tu gracia interior. Déjate de pelea, déjate de manía, por Dios. Sé gente de paz, que ya estamos hartos de tantos peleones y peleonas en esta sociedad. El ser dueño de uno mismo es importante. No quiere decir uno que ponga las cosas como deben ser, pero te preside esa paz interior, te preside ese ser persona, te preside esa capacidad de que la otra persona que vivió, que se burló de ti, que te hizo lo que te hizo, esa persona ni es dueña de sí misma, ni recapacita, ni es madura, y no le pida a los limones apagados. ¿Me entienden ustedes? No le pidas limones a los apagados. Tú tienes que ser una persona con un don de una psicología práctica. Con los hijos igual, los hijos le dan arrebato, los hijos a veces quieren hacer lo que da la gana, los hijos a veces se ven rebeldes, etc. El maduro eres tú, la madura eres tú para reflexionar, para dar palabras abiertas, para dar palabras sanadoras, para dar palabras que vuelvan como este hijo que estaba muerto por el pecado a la vida, que estaba perdido por el pecado a ser encontrado en el amor. Ustedes mismos se dan cuenta. Yo recuerdo una familia riquísima, estando en Ponce, que tenía un hijo deambulante, y el hijo por la noche se le metía a la casa y le llevaba el microondas, le llevaba todas las cosas. Y yo decía a la mamá que tú digas, tú con marido, ¿sabes tu marido? Ay, no, mamá, no lo sabe, pero es mi hijo, madre, mi hijo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Es mi hijo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Pregúntale. Ella dejaba el portón abierto para que regresara. Era deambulante, murió, no muerto en un callejón, una familia de dinero, una familia buenísima, católica, pero tuvo esa ese hijo que así el pobre era dueño de sí mismo, no recapacitaba, no era maduro, y todavía le decía, yo cierro ese portón, ay padre, no puedo, padre, porque yo no duermo por las noches, porque es mi hijo. Hay que entender la madurez de aquella madre, la madurez del amor de aquella madre, por acá sin vergüenza, por aquel muchacho que ya sabe, tenía una religión también muy buena, que crió como 30 muchachos, que era cuando venían se quedaban en la casa, y había uno de sus hijos que siempre estaba en la cárcel, siempre estaba a pasear vivir en la cárcel, y ella iba a venir a la cárcel, siempre. Yo le decía, mira, no vayas, reza desde lejos. Y el esposo le decía, no vayas, mija, quédate aquí. Igual, es mi hijo, es mi hijo, y es mi hijo, y iba a la cárcel. Lo cambiaron para Valladolid, allá en Paradonia, que para descansar, que era santa, que fue Ferrería, que aquella parroquia, era santa. Allá iba ella, Valladolid, a ver a su hijo, también murió un día, ya fue que encontraron muerto en la
que tú no caigas en eso, que tú seas como el hijo pródigo, se volvió dueño de sí mismo y la paz, el amor de Dios vino a él. Porque donde abundó el pecado, dice el apóstol, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el amor de Dios, porque Dios no quiere a nadie en el infierno o nadie perdido, sino un encontrado, resucitado y triunfador. Ese es Dios. Así que, hermanos, es un ejemplo hoy para nosotros en Cuaresma cercana a la Semana Santa. ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Hay algún problema con un ser querido? Preséntale tu amor, preséntale tu perdón, preséntale tu gracia, preséntale tu luz, preséntale el poder divino de ese Dios que está la religión. La verdadera religión. Me gusta cuando la gente se reencuentra. A veces uno dice cosas de la gente, e inventan cosas, la gente a veces le gusta inventar muchas cosas y dicen cosas y hablan y vendean. Dios no es así. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Eres una persona peleona, mira a ver cómo te curas. Eres una persona